hablamos de avivamiento con entendimiento. Nosotros estamos buscando intencionalmente un mover del Espíritu Santo mayor de lo que hemos visto hasta este día en nuestra vida. Amén. Estamos intencionalmente haciéndolo, grabando testimonios, proyectando testimonios, sembrando fe al corazón de cada uno de nosotros, moviéndonos en cosas que nunca antes hemos hecho, porque confiamos que en un acto de fe podemos llegar a ver cosas que nunca antes hemos visto. ¿Amén o no amén? ¿A dónde está la Evangelina? ¿Amén o no amén, Evangelina? Amén. Entonces, sin duda alguna que pensamos, sostenemos y al mismo tiempo abrazamos la realidad del reino de Dios hoy, en medio de nosotros. Y lo hemos dicho tantas veces, si Jesús consideró que era indispensable orar el Padre Nuestro, no fue para que lo tuviéramos como un rosario, como un rito, como una oración tipo, modelo, sino que era la oración que Él estableció. Y Él dijo que ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y haga aquí en la tierra lo que sucede en los cielos, tu perfecta voluntad sucediendo en medio de nosotros. Amén. Hemos orado esto, lo oramos todos los días. Por algo nos dice que así debemos orar. Entonces, en ese contexto hemos caminado durante ya varias semanas, pero en las últimas 3 semanas particularmente hemos tenido 3 palabras interesantes. La primera que enseñó Roberto sobre Daniel, cómo Dios lo llevó a vivir un proceso tan profundo, tan poderoso, que lo transformó en un hombre tremendamente importante, en un reinado. Porque él fue un hombre que se sujetó al proceso de Dios, dones, habilidades, bajo el poder de Dios, lo lleva y lo catapulta a Daniel. Y Verónica enseñó la semana siguiente lo contrario de Daniel, y hablamos sobre Sansón, que él tenía el respaldo de Dios, pero no su aprobación. Amén. Y hablamos de su carácter, de su falta de madurez. Hablamos de aquellas cosas que eran debilidad, hablamos de aquellas cosas que son nuestra debilidad y que muchas veces Dios la confronta al plano donde tenemos que, no como el caso de Sansón, que le tenemos que sacar los ojos, pero sí quizás algo de nuestra vida a lo cual debemos renunciar cuando nos estamos dando cuenta de que aunque tenemos el respaldo de Dios, no estamos contando con su aprobación. Amén. Entonces, y fruto de esa prédica de Verónica el domingo pasado, yo enseñé el domingo en la tarde sobre el pueblo de Israel, que dice que vio la obra de Dios por 40 años, pero no reconoció sus caminos porque tenía un corazón torcido. Y hablamos de que hubo pan todos los días, agua todos los días, una nube que les cubría el sol todos los días, carne todos los días, una provisión sobrenatural. La obra de Dios se manifestó, pero esa obra de Dios, esa provisión de Dios no significaba que el pueblo de Israel estaba haciendo lo correcto. Tenían el respaldo de Dios, pero no su aprobación. Fruto de eso es que murió toda una generación en el desierto, porque tenían el respaldo, pero no la aprobación. Y hablamos de que unas cosas son las obras de Dios, el pan de cada día, el trabajo que tú y yo podemos tener, la salud que tú y yo podemos tener, aquellos aguinaldos o anticipos o lo que sea, o un bono que nos alegra a cada uno de nosotros, pero eso no significa que estamos caminando los caminos del Señor. Hablamos de eso y terminamos resumiendo lo que era el corazón de esa nación que lo llevó a transformar una prueba que eran 11 días de camino a una voluntad, entre comillas, aparentemente de Dios, de 40 años en el desierto. Amén. Se trata de nuestro corazón. En los 3 ejemplos, el corazón de Daniel, un corazón apartado para Dios. El corazón de Gedeón, torcido. El corazón de una nación
que peregrinó en el desierto por 40 años. Sin duda alguna que se trata de nuestro corazón. Y hay un texto aquí en la palabra que por lo demás no tengo el aparato para pulsar. ¿Está aquí? Acá está. Se puso nervioso multimedia, ¿no? Este texto es un texto súper interesante. Isaías 59, verso 1 al 3 dice: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Y enseguida agrega: ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Sus labios dicen mentiras, su lengua murmura maldades. Aun cuando el profeta está hablando de la nación, pero aquí lo concreto es que muchas veces nosotros nos cuestionamos mucho porque aparentemente Dios no quiere escuchar nuestra oración, ni quiere salvarme de una situación en particular. Y no es que a Dios se le engrosó el oído para no oírnos, ni se le acortó la mano para no salvarnos, sino que son nuestros pecados, nuestras faltas, el no reconocer sus caminos y no andar en sus caminos, el darnos cuenta que debemos hacer cambios. Entonces, cuando leo este texto, que por lo demás es un texto que lo mencionamos mucho en los Bienvenidos a la Viña, sin lugar a dudas que debe haber una reflexión en nuestro corazón. Algo no estoy haciendo bien para no entender el por qué me está pasando tal o cual cosa. Y no se trata de Dios, de que no está ni ahí conmigo, que su oído se engrosó. Se trata de mí. Algo me está pasando a mí, en mi vida. Algo no estoy haciendo bien. Amén. Estamos caminando hacia un avivamiento con entendimiento. Queremos ser responsables de todo lo que Dios hará, más de lo que ya ha hecho, que ha sido sobrenatural, pero a Dios hará muchas otras cosas más. Y para eso tú y yo tenemos que tener un entendimiento y un nivel de madurez para ser responsables delante de Él de lo que Él quisiera hacer con nosotros. Amén. Entonces, desde esa perspectiva, yo tengo acá un ejemplo que es tremendamente interesante, una historia que ustedes se la saben de memoria, pero que la vamos a leer igual nomás. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó, dice el texto, y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Tengo 6 reflexiones de este texto. Voy a ir rápido con las primeras porque me interesa llegar a una en particular. La reflexión número 1. Al pecado no se le debe dar una definición humanista. Cuando el hijo malagradecido, que más le valía a su papá muerto que vivo, a él, su padre, le era mucho más beneficioso que estuviera muerto, porque tenía acceso a su herencia. Y eso fue lo que le dijo al papá: papá, mira, yo me sirve más muerto que vivo, yo prefiero que tú me des mi herencia ahora. Y se la dio. Y dice que vivió de una manera, como ustedes escucharon el relato. Pero después de vivir toda una experiencia traumática, él vuelve.
y vuelve diciendo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. El drama de nuestro pecado, queridos, cuando reincidimos en eso, es que nunca hubo arrepentimiento, hubo remordimiento. Cuando nosotros sentimos remordimiento, culpa por nuestro pecado y reincidimos, no estamos hablando de un arrepentimiento, porque un arrepentimiento es un cambio de 180 grados en la dirección que yo llevaba, emocional, voluntario, principios, valores, todo cambia. Muchos de nosotros, cuando pecamos contra Dios y vemos que esas consecuencias son a otros, nos sentimos mal porque hemos dañado a alguien. Yo cuento en el Bienvenido a la Viña la historia de un pastor en Arica, amigo mío, que uno de sus líderes, la hija de uno de sus líderes quedó embarazada, y obviamente fue complicado para el hermano que era líder por la situación que vivía su hija, porque estaba soltera. Y mi amigo pastor la citó a una consejería y le preguntó: ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes después de esto? Mal, dijo, me siento mal. He defraudado a mis papás, he defraudado a mi profesora que pensaba que yo era la mejor alumna del curso, he defraudado a mi abuelo que tanto me amaba, he defraudado a medio mundo. Pero 2 años después pasó exactamente lo mismo con otra persona y tuvo un segundo hijo. La pregunta es: ¿qué fue lo que experimentó realmente ella para poder ser reincidente? Solo fue remordimiento. La diferencia del hijo pródigo, que cuando vuelve con una revelación. Le dice: pecado contra el cielo y contra ti, le dice. Y ese es el gran punto de no reincidir en un pecado que podemos tener. Darnos cuenta que cuando pecamos, no pecamos ni dañamos a quienes están a nuestro alrededor, pecamos contra Dios. A Él ofendemos, a Él dañamos, a Él decepcionamos. Y aunque Él renueva su misericordia con nosotros cada mañana, ¿verdad?, todos los días elige bendecirnos, porque el sol sale sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Su amor está desplegado sobre nosotros. Pero cuando nos damos cuenta que nuestras faltas y errores son contra Dios, contra el corazón amoroso de Dios, ese corazón que decidió renunciar a estar con su Hijo, entregarlo en la tierra para morir por nosotros, si eso no nos conmueve, nada nos va a conmover. ¿Está escuchando? Nosotros humanizamos el concepto del pecado. Pensamos que pecamos porque decepcionamos a la mamá, al papá, al tío, a la tía, y ahí nos quedamos dando vueltas, pero reincidimos. ¿Por qué? Porque en definitiva no nos hemos dado cuenta que cuando pecamos, pecamos contra Dios. Amén. Esta es la primera reflexión que quiero hacer. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. El primer paso para un verdadero arrepentimiento es comprender que el pecado es primeramente contra Dios. Alejar de nuestra vida el pensamiento que el pecado es una debilidad humana, eso es importante. Alejemos esa mentira. Luego, comprender que por causa de nuestro pecado dañamos a las personas como consecuencia de él. Debemos tomar acciones concretas para volvernos de nuestro pecado, recapacitar ante el amor de Dios y declararle: Señor, contra ti hemos pecado. Él recapacitó, evaluó su condición, tomó acciones. Él dice que volviendo en sí, dijo, él despertó a su realidad. ¿Está conmigo? Segunda reflexión. Cuando el dame antecede al trátate. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Y se fue a un país lejano, allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Por fin recapacitó, volvió y dijo a su papá: ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Acá nosotros encontramos algo que es clave, queridos. Nosotros le pedimos cosas a Dios y anhelamos que Él responda a nuestra oración, anhelamos que Él responda el anhelo de mi corazón, anhelo que Él se emocione conmigo, se empatice con mi situación, y le pedimos cosas, pero la pregunta es: ¿estamos suficientemente maduros para recibir algo que nosotros consideramos que es indispensable para mi vida? ¿Tengo yo la madurez y la suficiente responsabilidad de tomar esto que tanto anhelo que Dios me dé y que lo sabré cuidar?
El hijo fue donde su papá y le dijo, papá, dame de la herencia, dame esto. Me sirve más la herencia ahora que después. Dame lo que me corresponde, pero él va y vive perdidamente y se lo toma todo, se lo inyecta todo, se lo fuma todo y hace de su vida una miseria. Y cuando se da cuenta de que su vida es una miseria después de que vivió y derrochó todo y se dio cuenta que el dame nunca debió haber sido la oración correcta. Por eso cuando él vuelve le dice a su papá, papá, no me des nada, trátame como uno de tus jornaleros. El dame, mis queridos, cuando lo anticipamos al trátame, nos quedamos expuestos a nuestra inmadurez. Nos quedamos expuestos a nuestros egoísmos. Nos quedamos expuestos a nuestra manera egoísta de ver que algo que tanto necesitamos, que Dios lo supla, sabiendo que no estoy siendo suficientemente maduro para entender lo que estoy orando. Este hombre pidió dame, pero vuelve con otro discurso. Él se da cuenta que vivió perdidamente, que derrochó todo, así que vuelve diciendo trátame. Queridos, tú y yo debemos caminar en esto de orar, Señor, primero trátame, no me des nada si yo no califico, porque lo más probable es que yo derroche mi vida y los recursos que tú me puedas dar. Y esta oración es una oración súper compleja, porque significa renunciar a aquello que tanto anhelo que Dios me dé, y renunciar para decirle, primero quiero tener un corazón que sea capaz de responsabilizarse por aquello que yo te estoy pidiendo que me des. Cuando nuestra oración es solo dame, los riesgos de terminar peor que antes es altamente probable. El hijo pródigo se fue de la casa, recibió una gran cantidad de bienes, bendiciones, etc., pero lo desperdició todo. Llegó a vivir en una condición casi inhumana, cuidando cerdos. Él quería ser abundado sin el carácter apropiado. Muchas veces no medimos lo que pedimos porque pedimos algo que no está a la altura de nuestra madurez. Puede ser una casa, una esposa, un auto, amigos, un trabajo, etc. El problema no es pedir, porque en el pedir no hay engaño, sino en tener la madurez para administrar lo que estamos pidiendo. El drama de pedir lo que queremos es una expresión de egoísmo y deseos sin control. ¿Aló? Cuando anticipamos el dame al trátame, somos objetivo vulnerable de nuestro enemigo, que conociendo nuestra inmadurez nos tentará lo suficiente para hacernos caer y llenar nuestra vida de despropósito y de culpa. Por eso que la palabra dice bien claro, el apóstol Pablo dice, estén alertas. Mira que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, estén alertas. Y el estar alerta es estar apercibidos de nuestro propio corazón. ¿Aló? Reflexión número 3. Cuando el trátame antecede al dame, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Cuando estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. La única manera, escúcheme bien, la única manera de disfrutar el dame es habiendo primeramente aprendido el trátame. Repito, la única manera de disfrutar el dame es primero haber aprendido el trátame. Tú y yo necesitamos ser tratados por Dios antes de esperar que Dios nos dé más de aquello que nosotros quizás no tenemos todavía la madurez para administrar. Y esta enseñanza para mí es súper importante porque, y no con esto quiero decir que somos una iglesia madura ni nada, pero Dios nos ha dado, nos ha bendecido. ¿Aló?
nos ha bendecido. Yo conozco su vida de la mayoría de ustedes. Cómo Dios los ha prosperado, cómo los ha levantado, cómo los ha honrado, cómo han obtenido sus anhelos, sus cosas. Pero yo creo que mucho de eso tiene mucho que ver con entender cuánto tengo de Cristo en mi corazón. El trátame tiene que ver con Cristo formado en nosotros, con tener el carácter de Cristo en nosotros, con ser, de manera de ser forjado conforme Jesús. Las observaciones al trátame. El trátame tiene que ver con decirle a Dios: no me des antes de tratarme, aunque te lo pida con ruegos y lamentos. El trátame tiene que ver con decirle a Dios: no quiero arriesgarme a fracasar otra vez. Por favor, trátame primero. ¿Quién está dispuesto a hacer esa oración? El trátame tiene que ver con decirle a Dios: no quiero arriesgarme a fracasar otra vez. Por favor, trátame primero. El trátame tiene que ver con exponerse a la presencia de Dios en lo secreto, para que el dame pueda ser en público y sea un testimonio de la gloria de Dios sobre tu vida, sobre mi vida. El trátame primero es manifestar que nuestro amor a Dios busca su gloria y no nuestro beneficio egoísta personal. El trátame primero es comprender con madurez que siempre estamos preparados para algo mayor. Dios quiere bendecirnos más aún. La palabra dice que la senda de los justos es como la que va de aumento en aumento. Ese fue un mensaje que genera frustración, amargura. ¿O hay en el corazón de Dios la expectativa que tú y yo caminemos de gloria en gloria, de victoria en victoria, que seamos como la senda del justo que va de aumento en aumento? El trátame tiene que ver con tiempos de espera, con tiempos donde debemos alinear nuestro corazón al corazón de Dios. Amén. Lo dijimos hace varios días atrás, varias semanas atrás. David hizo todo lo que Dios quería, porque él tenía un corazón conforme el corazón de Dios. Amén, ¿no? 13 años huyendo de Saúl. 13 años, había sido ungido rey. El aceite se derramó sobre su cabeza, siendo Saúl todavía rey de Israel. Y por 13 años fue perseguido. 13 años en que yo creo que la oración de David fue: trátame, Señor, antes de tomar el trono de Israel y de Judá. No me pongas sobre esta nación, primero trátame. Y sin duda que fue tratado por Dios. ¿Amén o no? Reflexión número 4. Estoy llegando a la que quiero llegar. Reflexión número 4. Debemos comprender que necesitamos primeramente el trátame y después el dame para, 1, tener resultados que perduren. ¿A quién le gustaría perder todo lo que ha ganado? ¿A quién le gustaría perder la casa tanto que le costó la casa? A nadie. Entonces la oración es: trátame, Señor, para que mis resultados perduren. Disfrutar de los logros. ¿Aló? Disfrutar de los logros. Disfrutar de algo que Dios te ha dado. Disfrutar de la vida que Dios te ha dado. La familia que Dios te dio. Los bienes que te ha provisto. Para eso, el trátame necesariamente tiene que estar antes del dame. Para ser recipientes de mucho más. ¿Amén o no? A veces podemos pensar que es injusto, que cómo Dios le va a quitar las 1000 monedas que le dio a este y se la va a dar al que tenía más. Al que le dio 1000 no hizo nada con ella, las escondió. Y el que tiene 5000 era porque le habían dado 2500 y las multiplicó. El trátame nos hace receptores de más de Dios. Nos hace habilitados para tener más de Dios. Y muchas personas ven en otros como: oye,
el autito que tiene. Yo sé que es un bien no indispensable, pero ese refleja también el corazón que anhelaría tener un auto lindo. Como también puede ser que refleja la integridad del corazón de quien lo tiene. Es un ejemplo burdo, pero un ejemplo. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro beneficio? Aprender la obediencia, aprender la sujeción y aprender la humildad. ¿Por qué es necesario primero el trátame y después el dame? Porque nos permite modelar para los demás, modelar para otros. Amén. Para aprender a amar a todas las personas. Partiendo por el pastor. Para dar y para repartir. Amén. El trátame es la antesala a la provisión sostenida de Dios sobre nuestras vidas. Nuestra oración debe ser: Padre, trátame y luego dame. El trátame antes del dame involucra dos aspectos fundamentales del trato de Dios con sus hijos. Involucra lo que son el carisma de una persona, las habilidades y los dones, y el carácter, que se define como el carácter de Cristo en nosotros. Cuando hablamos de dones, y lo enseñó Roberto muy bien, estamos hablando de regalos que vienen incorporados al momento de creer en el Señor. Y cuando nacimos con un carisma, con habilidades, pero tanto los dones como la habilidad y el carisma no reflejan madurez en la vida de una persona, salvo que Cristo esté siendo forjada dentro de ella. Para el hijo pródigo que se va, quizás carismático, convenció al papá, buena onda, el papá lo amaba caleta, y le dice: papá, pues mira lo que pasa, que bueno, tú entendí, yo soy joven. Y el papá ya le dio su parte, estaba lleno de carisma, lleno de habilidades, lleno de dones, pero no tenía carácter, porque no tenía madurez. Cuando hablamos de dones que son regalos, cuando hablamos de carisma, que tiene que ver con la personalidad, cuando hablamos de habilidades, que tiene que ver con gracias que sobresalen sobre otros, ninguno de ellos te garantiza que estás preparado para recibir más. Hay una diferencia entre dones, habilidades o carisma y el carácter, que es la reflexión número 5. Nuestras habilidades, dones y carismas no determinan madurez. Una persona puede tener muchos dones, ser carismática y llena de habilidades, pero eso no indica que sea madura para las cosas de Dios. Pablo le escribe a los Gálatas y les dije: a ustedes, ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Habían partido tan bien. Habían partido en el espíritu, pero están terminando en la carne. Por eso dice a los Gálatas, le dice: por ustedes yo sufro como una mujer que está a punto de tener un bebé, dolores de parto, hasta que Cristo sea forjado, sea formado dentro de ustedes. Pablo está hablando, miren, Gálatas es una iglesia linda, carismática, habilidosa, muy ferviente, pero con serios problemas de que Cristo estuviera formado en el corazón de ellos. Por eso Pablo dice: sufro con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y la verdad, mis queridos, es que cada uno de nosotros debe anhelar que Cristo sea formado en nosotros para que esas habilidades, esos dones y esos carismas se cumplan en el momento oportuno y den el mejor de los resultados. Porque está el carácter suficientemente firme en Cristo para no permitir que esos dones, habilidades y carismas tuerzan nuestro corazón y nos terminen haciendo cosas que no debemos hacer por nuestras habilidades. Esta expresión del apóstol Pablo respecto de los hermanos en su carta a los Gálatas, muchos de ellos habían iniciado su vida de fe de manera poderosa y evidente, pero la falta de carácter o de Cristo formado en ellos los llevó a experimentar con mucho dolor conductas que no reflejaban su madurez. Ellos expresaban una vida en el espíritu llena de dones, habilidades y carismas, pero evidenciaban en sus conductas una falta de Cristo en ellos. Por eso Pablo sufre como mujer a punto de dar a luz hasta que Cristo sea formado en ellos. Así que nos vamos a detener unos minutos en la diferencia que existe entre dones, habilidades
o carácter o carisma y el carácter. Y carácter yo lo defino. No, el carácter no es un temperamento. Hay 4 temperamentos: el sanguíneo, el colérico, el melancólico, el flemático. Formas como nacimos. Dios pule nuestro temperamento. Pero el carácter como tal es forjado en Cristo. ¿Cuánto tengo yo de Cristo? Lo otro es temperamento. Todos nosotros tenemos dones, habilidades o carismas dadas por Dios, pero estas no determinan madurez. La ley de la compensación dice: usted no tiene lo que tiene otro, pero tiene otras cosas que lo compensan. En la segunda carta de Pablo a los Corintios escribe: en las circunstancias actuales la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, por un principio de igualdad, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Algunas personas nacen con dones, con habilidades, con un carisma enorme, pero sin la madurez para administrar esas gracias. Una mujer es bonita y canta bien, pero no por eso es madura. ¿Está escuchando? Pero para que no haya problemas de género, un hombre es buen mozo y canta bien, pero no por eso es maduro. Un muchacho joven puede que no sea buen deportista, pero sí muy inteligente. Pero eso no determina que sea una persona madura. Y cuando hablamos de madurez, es cuánto tenemos de Cristo en nosotros. Amén. Un locutor puede tener una tremenda voz, pero si lo conoces en persona te vas a defraudar. Puede tener una voz hermosa, pero un temperamento terrible. Puede ser muy lindo por fuera, pero súper feo por dentro. Puede tener muchas habilidades, pero ser de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Todos tenemos algo que se llama carisma. Unos son brillantes, otros son talentosos, otros son habilidosos, otros muy comprensivos y otros visionarios. A todos Dios nos dio una gracia en particular. A todos Dios nos ha dotado de una capacidad sobrenatural para sobresalir. Y a eso le llamamos carisma. Él es carismático, Él es atractivo, Él es una personalidad atrayente. Pero estos carismas, habilidades o dones no determinan un nivel de madurez en la vida de una persona. Cada uno debe, en su proceso de ser formado conforme a Cristo, en ese proceso formativo, el carácter que comienza a florecer es Cristo en medio de tus habilidades, en medio de tus dones, en medio de tu carisma. El hijo pródigo hizo lo que nunca debió haber hecho. Lleno de carisma, lleno de habilidades, lleno de dones, fue y perdió todo. Él debió volver a la casa de su padre diciéndole: papá, no me des nunca más. Por favor, trátame antes de darme algo en mi vida. Porque mira que estos dones y este carisma y estas habilidades que tengo, lo único que están haciendo es torcer mi vida delante de otros. B. Sin embargo, no todos tenemos carácter. El carácter se desarrolla, se forma. Nadie nace con un temperamento pulido. Este es formado en el largo camino de la vida junto a Jesús. El carisma y habilidades es un suceso, pero formar el carácter es un proceso. Escuche esto. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes de disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Ya adulto, luego de haber sido procesado. El carisma, dones y habilidades es un suceso. Nacimos con dones, habilidades, carisma, pero formar el carácter es un proceso. ¿Está escuchando? Carisma, dones y habilidades te es dado por nacimiento y atrae a mucha gente, pero carácter se aprende y se desarrolla y puede espantar a mucha gente. Tú puedes ser atractivo por tus dones, carisma y habilidades, pero tremendamente desagradable por tu carácter. Carisma, dones y habilidades hace que la gente te acompañe un día. Carácter hace que la gente te siga toda la vida.
Carisma, dones y habilidades hace que la gente te siembre un día. Carácter hace que la gente te siembre toda la vida, te honre toda la vida. Carisma, dones y habilidades te abre una puerta, pero el carácter te la mantiene abierta. La gente en los negocios, escucha esto, la gente en los negocios es contratada por su carisma, por sus dones y habilidades, y es despedida por su carácter. Las personas se casan por carisma, por dones y habilidades, pero se divorcian por el carácter. Vamos a encontrar muchas oportunidades en la vida, pero se nos pueden desperdiciar por la falta de carácter. Hay gente ultra talentosa, pero que se corrompe por falta de carácter. Iba a decir un ejemplo político contextual. Su apellido empieza con M. O de un jugador de fútbol. Su apellido empieza con V. A los que les gusta el Colo saben de quién estoy hablando. Necesitamos ser tratados por Dios en nuestro carácter. Tener cada vez más de Cristo en nosotros, porque el problema del carácter nos puede convertir en un monumento a la vergüenza. Seremos salvos sin duda alguna, pero nuestra obra, tan frágil como el heno, la paja y la hojarasca, se quemará la pura pasada en el fuego cuando nuestra obra sea aprobada. Por causa de nuestro carácter, escúchame bien, damos soluciones definitivas a problemas que son temporales. La gente se suicida porque le da solución definitiva a un problema que era temporal. Porque no había Cristo formado en ellos. Por eso la gente renuncia a sus trabajos, se divorcian, se suicidan, rompen relaciones, se pelean, porque le dan una solución definitiva a un problema que era temporal. ¿Está escuchando, verdad? Tus habilidades pueden abrir puertas, pero tu carácter te las mantendrá abiertas. O por el contrario, te las cerrará para toda la vida. Lo que Dios hará en los próximos años en esta casa pasará más por el carácter de Cristo en mí, hablo de mí, Jairo Quintero, que por mis dones, carismas o habilidades. Esto lo escribí en el año 2017. Lo que Dios hará en los próximos años en esta casa pasará más por el carácter de Cristo en cada uno de nosotros que por nuestros dones, habilidades o carismas. ¿Saben? Necesitamos darnos cuenta que yo puedo ser habilidoso, carismático, lleno de dones, pero si Cristo no está formado en mí, soy un peligro vivo. Estamos hablando de avivamiento con entendimiento. El menor de los hijos le dice a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Lo triste y vergonzoso del caminar del hijo pródigo fue su falta de carácter. Eso lo llevó a perder su posición, herencia y proyección, al punto que lo único que anhelaba era llegar a comer lo que los cerdos estaban comiendo. Repito, su falta de carácter lo llevó a perder su posición, su herencia y su proyección, al punto de solo anhelar comer lo que comían los cerdos. Es más, al punto de anhelar ser como un jornalero. Siendo el hijo del dueño, su falta de carácter lo llevó a anhelar solamente ser el hijo, o ser el más pequeño de sus jornaleros. Nuestras habilidades, dones y carisma no determinan madurez. Una persona puede tener muchos dones, pero eso no indica que sea madura. El carisma es un proceso, pero el carácter, el formar el carácter es un proceso. Citamos este texto recién. Moisés debió ser tratado por largos 40 años antes de subir a Egipto para rescatar a toda una nación. Debió haber sido tratado por largos 40 años antes de subir a Egipto a liberar al pueblo de Israel. ¿Cuánto necesita Dios tratar nuestras vidas para rescatar a nuestros vecinos? ¿Aló?
¿Cuánto necesita Dios tratar nuestras vidas para rescatar a nuestros vecinos? Si Moisés tuvo que estar 40 años en el desierto tratado por Dios para rescatar la nación de Israel. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón cuando vuelve, ¿verdad?, a rescatar a la nación de Israel. Prefiere ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Él fue procesado, él fue llevado al taller del maestro por largos 40 años. Moisés, ya adulto, ya tratado, no era una persona inmadura. Renunció a una posición de poder e influencia para obedecer la voz de Dios. Prefirió ser procesado, maltratado. Primero trátame, luego dame. Esta es una frase que la copié de algún libro en algún momento, que dice: Dios va a poner en tus manos solo lo que tu carácter pueda sostener. ¿Está escuchando? Dios va a poner en tus manos solo lo que tu carácter pueda sostener. Solo aquello que está forjado en Cristo te habilitará para poder tener aquello que tanto tu corazón anhela. Carácter, yo lo defino como cuánto tenemos de Cristo, cuánto hay de Cristo en nosotros. Algunas observaciones rápidas. Los problemas no forman tu carácter. Los problemas revelan tu verdadero carácter. Manifiestan lo que hay dentro de ti. Cuando Dios nos permite enfrentar un problema es porque Él desea que comprobemos lo que hay dentro de nosotros. Hasta hace poco tiempo nomás yo cambié mi manera de hablar y una de las cosas que cambié fue decir que ya nunca más voy a decir que un problema es un problema. Empecé a decir que un problema era una oportunidad que Dios me daba para resolver un problema. Ya hace pocos años atrás. Los problemas no te hunden, los problemas no te levantan, los problemas solo revelan tu verdadero carácter. A Dios le interesa más lo que tú eres que lo que tú haces por Él. Por eso quiere trabajar a través de ti. Pero antes debe trabajar en ti, en mí. Él quiere trabajar a través de mí, pero antes de trabajar a través de mí, tiene que trabajar en mí. ¿Aló? Dios no tiene problemas para hacer las cosas rápido, pero cuando se trata de forjar el carácter de Cristo en nosotros, se toma todo el tiempo necesario. A Dios le tomó unos minutos abrir el Mar Rojo, pero le tomó 80 años tratar al hombre que abriría el Mar Rojo en tan solo unos minutos. Repito, a Dios le tomó unos minutos abrir el Mar Rojo, pero le tomó 80 años tratar al hombre que abriría el Mar Rojo en tan solo unos minutos. El pueblo de Israel transformó una prueba de 11 días en la voluntad de Dios por 40 años. Tan solo por no querer ser tratados por Dios, porque tenían un carácter idólatra. Es crucial para nuestra vida volver al trátame antes del dame. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Es crucial para nuestra vida volver al trátame antes del dame. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos volver a nuestro Padre y decirle: Padre, trátame primero? ¿Quién se atreve a decirle: Padre, trátame primero? No me des nada. Trátame primero, trátame primero. Reflexión 6 y última. Un hijo tratado garantiza lo delegado. Escúcheme bien. Un hijo tratado garantiza lo delegado.
El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el mejor ternero, el más gordo, y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que comenzaron a hacer fiesta. Un hijo tratado garantiza lo delegado. ¿Está escuchando? Si Dios nos trata, garantizamos lo que nos pueda delegar. Si Dios nos trata primero, va a garantizar el resultado de nuestra delegación. El hijo vuelve, le dice el discurso que ustedes ya lo han escuchado varias veces, y el padre, ¿qué hace? Dice: no digas nada, voy a poner un anillo en tu mano, voy a cambiarte la ropa, te cambiaré tu calzado, voy a hacer una fiesta, porque estabas muerto y has vuelto a la vida, te habías perdido y ahora eres hallado. ¿Saben? Va y lo posiciona en un nivel de liderazgo, porque un hijo tratado garantiza lo delegado. Este muchacho fue tratado por todo el tiempo en que vivió de la peor manera, hasta que vuelve arrepentido, queriendo ser tan solo un jornalero en la casa de su padre. Suficientemente tratado por el tiempo que fuera, lo suficientemente tratado para que el padre viera en él, en su regreso, que ya había sido procesado, para poder delegarle algo de mucha mayor responsabilidad que la que tenía antes de irse. Y hay un ejemplo acá que me emociona cada vez que lo leo. Un hijo tratado garantiza lo delegado. Y acá termino. Dios provocó hambre en la tierra. Escuche el texto. Y destruyó todos sus trigales. Pero envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes. Entre hierros le aprisionaron el cuello, hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor probó que él era verdadero. Él tenía el carácter forjado, suficientemente forjado para soportar un grillete en su cuello, para soportar grilletes en sus pies, hierros en su cuello, vendido como esclavo, acusado de violación, de intento de violación. Y dice el texto: el rey ordenó ponerlo en libertad. El gobernante de los pueblos lo dejó libre. Le dio autoridad sobre toda su casa y lo puso a cargo de cuanto poseía, con pleno poder para instruir a sus príncipes e impartir sabiduría a sus ancianos. José, 16, 17 años, no lo sé, vendido como esclavos por envidia de sus hermanos. Siempre me pregunto, si a José le hubiesen dicho todo lo que iba a vivir, ¿él hubiese estado dispuesto a aceptar ese encargo? Vendido a unos mercaderes, vendido en una subasta, tomado como esclavo, acusado de intento de violación, encerrado en una cárcel, para luego ser defraudado por uno de los hombres que estaban en la cárcel, a quien él le interpretó un sueño y después nunca más se acordó de él, hasta que lo mandan a buscar. Él interpreta los sueños, toma acciones y lo ponen en lo más alto nivel después del faraón, sobre una nación, un imperio. Era tan la grandeza de José que cuando sus hermanos, o cuando él se descubre ante sus hermanos, y ellos pensaron, cuando se descubre ante sus hermanos, y dice: yo soy José, a quien ustedes vendieron. Y estos se basaban en el rollo y empezaban a pensar:
este nos va a matar, se va a vengar de nosotros. Y le dijo, no, no se sienten así, porque Dios provocó todo lo que hemos vivido para salvar nuestra nación. Un hijo tratado garantiza lo delegado. Si nosotros elegimos caminar por el trátame, garantizamos el dame. Tiene que ver con que entendemos que avivamiento con entendimiento, aunque nos salimos un poco de la línea sobre el reino de Dios explícitamente, pero tiene que ver con que anhelamos un avivamiento de Dios en medio de nosotros como nunca antes lo hemos vivido. La pregunta es, ¿estamos habilitados para algo así? Yo sé que quizás para el doctor, para Carlos, haber vivido una experiencia con la iglesia, con la viña y todo el equipo de gente que se desplegó acá, de la cual tú te diste cuenta que habían equipos de servicio y gente dispuesta, es lo que hemos enseñado por años. Y yo siento que cuando estuve en Santiago, oré por un hombre, un paraguayo, lo conozco muchos años, de la viña, la única viña que hay en el Paraguay. Un hombre que ha sufrido caleta, mucho. Paraguay es una tierra bien complicada. Y Dios me llevó a orar y le dije un par de cosas. Y yo le dije, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo lo harás cuando tengas que correr con los caballos? Y si en un lugar espacioso te sentiste seguro, ¿cómo lo harás cuando estés en la espesura del Jordán? Y mientras yo oraba por él y declaraba ese texto bíblico, pensaba también en nosotros. ¿Seremos suficientemente maduros para contener este mover del Espíritu Santo, no contaminándolo con nuestra falta de carácter de Cristo en nosotros? ¿Somos capaces de darnos cuenta cuando estamos murmurando de alguien o de la iglesia o del colegio que tenemos, o del centro médico? ¿Somos suficientemente maduros para valorar la obra de Dios más que mi torcido y pequeño corazón, mirando solo lo que no recibí, más lo que Dios ha hecho? Entonces esta predicación también me confronta a mí, porque yo anhelo, sin duda alguna, anhelo que Dios se glorifique en medio de nosotros. Y la pregunta es para cada uno de nosotros en forma individual: ¿yo califico, mi corazón califica para algo mayor? Porque si viene un mover del Espíritu Santo, vamos a ser todos bendecidos de una manera mayor de lo que hemos vivido. Cuando están en la casa y bajó el Espíritu Santo, dice que llenó la casa y todos estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, yo me pregunto, Señor, avivamiento con entendimiento, ¿entendemos lo que estamos pidiendo? Hemos visto milagros sobrenaturales, milagrotes, cosas, locuras que han pasado acá. Más de 20 y tantos testimonios de milagros, tremendos milagros. Me conmueve el milagro, y no porque yo haya estado involucrado, pero me conmueve el testimonio de aquella mujer que había estado llorando toda la noche porque todos los tratamientos médicos, ninguno le funcionaba con su hijo, los riñones no le funcionaban. Ella estaba desesperada y esa noche lloró toda la noche. Y ella dice que vino, ella no es de acá de la viña, es de otra comunidad, y vino invitada por alguien, no sé quién la trajo, pero vino invitada por alguien. Y yo sentí de Dios decir que hay una mujer que ha estado llorando toda la noche.
Dios dice, Dios sana a tu hijo ahora. Y ella dijo esa palabra para mí, se fue a su casa. Nunca más vio a su hijo enfermo, nunca más le hizo todos los exámenes. Esa noche Dios sanó, ese día Dios sanó a su hijo. Yo digo, Señor, eso fue, para mí fue súper fuerte. Pero yo voy delante de una comunidad junto a mi esposa, donde cada uno de nosotros tiene que poner su parte y estar dispuesto a estar juntamente con Cristo crucificado y dejar de vivir el mismo en su egoísmo, en su mirada limitada, en su mirada egoísta. Dejar de vivir para sí mismo y dejarse estar crucificado con Cristo, y lo que antes lo vivía en la carne, ahora que lo viva en la fe del Hijo de Dios. Anhelamos que Jesús venga sobre nosotros, pero tenemos que anhelar ser tratados por Dios antes que Él nos dé. Me conmueve José, me conmueve. Dios provocó hambre en la tierra y destruyó todos sus trigales, pero envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaban los pies con grilletes, entre hierros le presionaban el cuello, hasta que, el hasta de Dios, hasta que se cumplió lo que de él predijo. Y la palabra del Señor probó que era veraz, que él era un hombre verdadero. Entonces el rey ordenó levantarlo. Primero, trátame. Después, dame. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, nosotros estamos en este lugar mientras llueve sobre esta ciudad, Señor. Elijo pensar, Señor, lo que está escrito en tu palabra, respecto de tu palabra, que es como la lluvia y la nieve que cae del cielo, que riega la tierra, que da semilla al que siembra y pan al que come. Así es tu palabra que sale de tu boca. No vuelve a ti vacía, sino que hace todo lo que tú quieres y es prosperada para lo cual la enviaste, Señor. Y elijo pensar que esta palabra del Hijo Pródigo, Señor, es una palabra que nos confronta, pero no nos confronta para entristecernos, nos confronta, Señor, para hacer cambios. Nos confronta para renunciar, Señor, a nuestras deformidades, para renunciar, Señor, a nuestros egoísmos, para renunciar a nuestra manera personal y orgullosa de pensar de nosotros mismos como grandilocuentes, como llenos de éxito. Señor, oramos en el nombre de Jesús en este lugar, pidiendo que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, Señor. Que nos enseñes todas las cosas, Señor. Oramos en esta tarde pidiendo que tu presencia manifiesta nos hable a nuestro corazón, podamos discernir, Señor, podamos tener claridad en el corazón, podamos tener revelación, Señor, de lo cual predicamos tantas semanas. Revelación, Dios, de lo que tú estás haciendo con nosotros y en nosotros. Valoro, Señor, cada testimonio que tenemos grabado, Señor, como un recuento histórico de cómo comenzó este mover del Espíritu Santo aquí en Puerto Montt, Señor. Señor, valoro cada testimonio, pero eso es el principio. Aquí viene una palabra que viene a mi mente, Señor, que también se la declaré a este pastor en el Paraguay: el que ara alcanzará al segador. Señor, nos llevas a velocidades mayores. La expectativa, Señor, de tu corazón hacia nuestro corazón es que podamos alinear nuestro corazón conforme a tu corazón para llegar a hacer las cosas que tú anhelas que hagamos. Señor, la expectativa, yo entiendo, de tu corazón es ver una iglesia
que camina, Señor, conforme tu palabra, Señor, que anhela que Cristo sea forjado, sea formado dentro de nosotros. Padre, yo creo en mi corazón, Señor, que lo que tú estás haciendo en este lugar no es algo menor, Señor. Lo de ayer, Señor, no fue casualidad, Señor. Lo de no hacer este operativo salud en Chiloé no fue casualidad. Tú provocaste algo así. Señor, tú gestionaste las cosas, Señor, para ser bendecido por los hermanos que vinieron de distintos lugares del país. Pero al mismo tiempo fue un lugar, un momento, Señor, para hablar de ti, para testificar de ti, para orar por los enfermos, para esperar que tu reino viniera, Señor. Nosotros entendemos que eso es así. Señor, no podemos tener una lectura simplista, Señor, y una lectura superficial de las cosas que nos suceden. Señor, estamos atentos a lo que tú estás haciendo, porque entendemos, Señor, que tú quieres llevarnos a vivir un avivamiento con entendimiento desde la perspectiva de la madurez, Señor, independiente de los dones, los carismas y las habilidades que podamos tener. Padre, yo te ruego en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra que está siendo sembrada al corazón de nosotros es para provocar cambios, Señor, no para sentirme confrontado, avergonzado ni expuesto, sino para hacer cambios profundos, Señor. Señor, llévanos a caminar, Señor, a la luz de tu palabra. Llévanos a ser la sal y la luz que tú tanto anhelas que seamos. Llévanos a vivir, Señor, en el presente siglo malo, pero en el poder del siglo venidero, en el nombre de Jesús. Llévanos a caminar, Señor, delante de tus ojos. Llévanos a vivir delante de tus ojos. Llévanos a meditar profundamente aquellas cosas de nuestra vida, las cuales tú ves con urgencia que tienes que llevarnos al taller del Maestro. Padre nuestro, Padre bueno, Padre de misericordia, llévanos a vivir, Dios, en el centro perfecto de tu voluntad. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que anhelamos, Señor. Cada día oramos el Padre nuestro y oramos, Señor, pidiendo que hagas tu voluntad, Señor, aquí en la tierra como sucede en los cielos. Llévanos a experimentar, Señor, el mismo poder que levantó Jesús de entre la muerte. Es el poder que actúa en nosotros los que creemos. En la oración de Pablo a los Efesios, llévanos a anhelar, Señor, el poder de la resurrección, viviendo intensamente nuestro día a día. Danos espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte mejor. Danos espíritu de sabiduría y revelación para conocerte mejor, para meternos en el lugar secreto, para abandonarnos en tus manos, Señor, para vivir la experiencia de Cristo ser forjado dentro de nosotros. Un hijo tratado garantiza lo delegado, Señor. Venga tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino.